Muy buenos días. Somos la Asociación GPS Gente para Servir. En el día de hoy, en nuestra guía de lectura bíblica diaria del año 2021, nos corresponde la lectura de Santiago 4, Isaías 64 y el Salmo 132. Santiago 4, Isaías 64 y el Salmo 132. Presentamos un cordial saludo a todas las personas que se han unido en esta mañana a nuestro devocional y le damos la gloria a Dios por la vida de todas las personas que están próximas a cumplir años en esta semana. Deseamos todas las bendiciones del cielo para ustedes. Inicialmente vamos a tratar hoy el Salmo 132 y luego vamos a ir a Santiago 4. Encontramos asociación en el tema que vamos a analizar. En primer lugar, considero el Salmo 132 tiene una enseñanza muy especial y es a asumir cualquier compromiso tal como lo hizo David ante Dios. Esos compromisos que adquirimos ante Dios no puede ser producto de nuestra boca descuidada, de hablar a la ligera, de hablar compromisos que no le vamos a cumplir. Es mejor no decir nada, no comprometerse y obrar. O caso contrario, es mejor hacer las cosas actuando de acuerdo a un propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es necesario identificar ese propósito y en consecuencia actuar y orar. Hacer todo para la gloria de Dios. Todo esto implica entonces un renovar nuestro entendimiento, un renovar nuestro pensamiento y nuestra forma de comportarnos. En el Salmo 132 vemos que David en verdad se comprometió al fuerte y le prometió al fuerte de Jacob. Veamos en los versículos 3 al 5 lo siguiente. Dijo David, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová. Morada para el fuerte de Jacob. Dios nos escucha y nos respalda en el cumplimiento de ese propósito. Y Dios se complace en nuestro esfuerzo y nos ayuda en el proceso. En los versículos 6 al 8 del Salmo 132 dice, he aquí, en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Dice que es necesario mantener una comunión con Dios y comunicarnos en oración con Él para mantener vivo nuestro propósito y conocer que lo que pretendemos le es agradable a Dios, que no basta con nuestras buenas intenciones, sino que cada paso que damos sea porque así lo quiere Dios. Pero ¿cómo identificamos que nuestras buenas intenciones y lo que queremos hacer no es producto de nuestra premura, sino que realmente es algo que le agrada a Dios, que es necesario en ese momento? Es necesario estar en intimidad con nuestro Señor, en oración, llevar en esa conversación íntima, en ese aposento cerrado con nuestro Padre, todas estas inquietudes, y Él nos dará el entendimiento y la disposición para cada situación. Con frecuencia vemos que procedemos y actuamos con muy buenas intenciones, pero a veces las cosas no salen tal vez como queremos. Entonces valdría la pena reflexionar, ¿realmente actué en el tiempo de Dios? ¿Realmente actué en el cumplimiento del propósito o lo hice tal vez llevado por el momento? Entonces, qué bueno reconocer que es necesario mantener esa comunión con Dios y esa permanente oración
ante Él. En los versículos 9 y 10 dice, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Y escucharemos la voz del Padre, sus instrucciones y su voz de aliento, y sus promesas vivas y siempre vigentes para nuestra vida. Porque esa comunión con el Señor, esa conversación permanente e íntima nos lleva muy seguramente a cumplir un propósito con toda la humildad, porque la gloria es para el Señor. Todos esos logros no son para envanecernos, porque la recompensa no está aquí. La recompensa está en nuestro Señor. Y Él mismo en su propia palabra dice, a partir del versículo 11 en adelante, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre el trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre su trono, sobre tu trono para siempre, porque Jehová escogió a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He puesto lámpara en mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Mire qué reflexión tan importante es esta, que David no buscó su gloria personal, buscaba cómo agradar al Señor. Y en esa permanente comunión, Dios le daba instrucción, le daba el paso a paso para seguir. Y fue de tal significación la obra de David que incluso Dios puso en él la confianza y depositó en él la confianza para entregarle ese reino, esa corona, y se la prometió incluso a sus hijos, siempre y cuando cumplieran ese mismo propósito y siguieran las instrucciones del Señor. Ahora deseo pasar a Santiago 4. Santiago 4 es una epístola que se considera fue escrita entre el año 45 y el año 60 después de Cristo. Y tiene varias reflexiones, pero en particular nos enseña lo siguiente. En el versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ese no pedís tiene una aclaración muy particular. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Es que el pedir no es para complacer nuestras pasiones o para envanecernos, sino ese pedir es saber pedir para ese propósito que Dios colocó en nuestra vida. La palabra pasión, busqué su significado y dice que es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y de perturbar la razón. Y entre ellos se encuentran sentimientos como el amor, como el odio, como los celos o como la ira intensos. Y este sentimiento vehemente nos lleva entonces a tomar decisiones apresuradas y equivocadas. Esa palabra pasión también se puede comparar con la palabra padecimiento o con la palabra sufrimiento. Es decir, no nos trae algo bueno. En el versículo 4 de Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. La palabra almas, en Proverbios 3, del 22 al 26, dice,
que guarda la ley y el consejo, y será vida a tu alma. Jehová será tu confianza. Entonces, ¿cuál es la reflexión? ¿Por qué dice almas adúlteras? ¿Será porque no guardamos la ley y el consejo? ¿Será porque no son ellas el aliento de nuestra vida? ¿Será porque Jehová no es nuestra confianza? Entonces debemos reflexionar al respecto. En el versículo 5 dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Se refiere al espíritu que Dios ha colocado en nosotros y que es el espíritu el que nos anhela a nosotros para que estemos en comunión con Él, porque de Él venimos y a Él volvemos. No podemos desprendernos. Si no tenemos ese espíritu en nosotros, entonces, ¿qué somos? Es una pregunta válida, porque es necesario mantener esa comunión permanente con el Espíritu Santo. En el versículo 6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Pero qué es ser soberbio? Ser soberbio es creerse superior a los demás, a los que nos rodean, ya sea por la posición económica o por la posición social o por alguna cualidad especial, y se demuestra con un trato distante o despectivo hacia las otras personas. Es una actitud soberbia. Entonces valdría la pena reflexionar cuál es mi actitud hacia las personas que me rodean. ¿Realmente tengo humildad? ¿Tengo la posibilidad de reconocerme con las otras personas o me creo en un estadio superior y me hago al margen de ellos porque no están a mi nivel? Pero, pero dice que Dios resiste a quienes son soberbios. Dice en Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Entonces, qué bueno que Dios reconozca en nosotros una actitud de humildad, que a pesar de lo que Él nos ha dado como habilidades, cualidades especiales que nos hacen diferente a los demás, que no sea esto un punto para distanciarnos, sino que Dios permita que eso lo usemos para su gloria permanente. En el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué significa esto? Resistir es tolerar, es aguantar situaciones de fricción que generan otras personas, por ejemplo, que hay personas que son usadas por el enemigo para confrontar con nosotros. Y es bueno recordar allí que no es un conflicto en particular con esa persona, no estamos en una lucha con esa persona, sino es una lucha contra potestades y principados. Es necesario combatir las pasiones y los apetitos, contener esos impulsos que nos llevan incluso a pecar. Sometámonos a Dios. Ese someternos viene de la voluntad, del anhelo y el deseo de estar en la presencia del Señor. Porque podemos decirlo, pero en la práctica, muy seguramente esas actitudes soberbias, esas actitudes egoístas nos llevan a estar alejados de Dios, incluso a que Dios nos rechace. Dice que en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces mire el contraste que hay entre los versículos 7 y 8. Si resistimos al diablo, nos estamos acercando a Dios y Dios está siempre allí, a nuestro lado. Se acerca a nosotros para ayudarnos en toda prueba, en toda situación difícil, incluso en toda tentación, que no viene del Señor, pero que es la lucha permanente. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero ¿qué hay en nuestros corazones?
¿De qué debemos llenar nuestro corazón? Esto es simplemente un llamamiento a una vida santa. Como dice Primera de Pedro 1, del 13 al 15, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Afligíos. Dice entonces que nuestro corazón debe tener como una premisa buscar una vida santa. Y para eso debemos llenar nuestro corazón de esa palabra de Dios, de esas instrucciones que nos llevan a estar en esa santidad anhelada. El versículo 9 de Santiago 4 dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero ¿por qué humillarnos? Porque es que es necesario doblegar esa condición humana que nos mantenía en ignorancia. Pero ahora que somos conocedores de la verdad, tenemos que romper todo vínculo con el mundo y de realmente alimentar una vida espiritual en la cual tengamos compromiso, que nuestro actuar sea consecuente como lo fue el comportamiento y la actuación de David, no actuar por nuestro capricho, sino porque sabemos que hay un propósito y que lo que hacemos debe agradar al Señor, que nuestro comportamiento sea buen testimonio de que Cristo está en nuestro corazón. Pero si seguimos con el mismo comportamiento, pues simplemente nunca entró Cristo a nuestro corazón, nunca le permitimos entrar. Y Él estuvo allí en la puerta atento, pero no le permitimos entrar. En el versículo 11 en adelante, Santiago nos habla del cuidado que debemos tener de murmurar los unos de los otros. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzga la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Esta es una reflexión muy importante y no se desliga de lo que hemos venido hablando. Porque ese carácter humilde nos debe llevar incluso a estar de la mano y a comprender la situación de nuestros hermanos. En primera de Pedro 3, del 8 al 12 dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal con mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal. Ese refrenar la lengua del mal significa contener ese impulso del que hablábamos antes. Es tener dominio propio, apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire que nuevamente volvemos al tema de la vivencia de David. Él todo lo llevaba a la presencia del Señor y los ojos de Dios estaban puestos sobre él como un hombre justo y sus oídos estaban atentos a sus oraciones. Por eso hubo un mayor provecho y pudo cumplirse un propósito y una obra. En segunda de Pedro 1:3 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquello que nos llamó por su gloria, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, como las promesas que al final recibió David para él y para sus hijos, para sus generaciones, para que por esas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia,
Por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Este es el mensaje final. Todo nos lleva al lenguaje del amor, que es el lenguaje de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana tu palabra nos ha enseñado cuál debe ser nuestra actitud para con nuestros hermanos, cuál debe ser nuestra actitud para con las personas que están. Es un buen momento, Señor, para hacer un examen interno y darnos cuenta si hemos actuado como soberbios, a quienes tú rechazas. Y la verdad creo que en un buen momento, Señor, nos haces este llamado de atención para decirnos, revisa lo que estás haciendo. ¿Realmente te cuidas de agradarme? Señor, danos esa sabiduría para ser humildes, para entender que todo lo que has depositado en nosotros es para tu obra, no para nuestra gloria personal, porque la gloria es solamente para ti. Sabemos que eres celoso, Señor, pero también eres misericordioso y también usas el lenguaje del amor y nos haces una invitación permanente, Señor, a que todo lo que hagamos lo hagamos con amor. Y ese amor significa un compromiso mayor, porque es el anhelo y el deseo de agradarte en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que oramos, la manera como usamos esos dones, esas virtudes, esas habilidades que has depositado en nosotros, porque debemos buscar agradarte a ti, Señor, como David buscó agradarte. Sabemos que orar bien, Señor, trae recompensas y que hay promesas que se activarán en nuestra vida, pero que no sea solamente un decir, sino que nuestra palabra realmente sea un compromiso, que la cumplamos y la ejecutemos, y para eso debemos mantenernos en permanente comunión contigo, en oración. Te damos gracias, Señor, por esta nueva semana que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestra congregación. Bendecimos a nuestros pastores para que seas tú, Señor, obrando en ellos, dándoles, Señor, todo lo necesario para cumplir con la obra, tal como lo hiciste con David. Porque GPS, Señor, es una congregación que tiene siempre presente estar sirviéndote a ti, Padre amado. Amén. El día de hoy los invitamos, por favor, a unirse a nuestro ayuno y a que nos preparemos para este tiempo, para este cierre de año, con una actitud apropiada, colocando todo en las manos de nuestro Señor. Que tengan un feliz día. Amén.